Saludar en estos momentos, déjenme saludar al maestro, al sensei, al generoso, al paciente, al siempre guapo, copete de hueso, Ramiro Padilla Tondo, para que veas cómo te trato, cabrón. ¿Cómo estás, Ramiro? Te saludo con mucho gusto. Un placer, mi querido Bisonte Serrano. Aquí estamos para darle duro en todos estos temas. Qué gusto escuchar a Nancy Flores, de verdad. Qué honor que sea nuestra compañera y siempre es un privilegio tener algo que comentar aquí en esta plataforma tan chingona que es Sin Censura, que tiene gente muy inteligente como yo, de verdad. Sí. Y tiene gente muy comprometida como el buen Toñito, el buen Toño Ruiz, que le va a entrar a la mesa de diálogo. ¿Cómo chingados que no? Desde Kansas City, Missouri, allá en los Estados Unidos. Mi querido Toño, ¿le entramos o qué onda? Pues claro que sí. De latín a huevín, y fíjate que no he platicado con Ramiro desde aquella pues gran tertulia que tuvimos hace ya varios meses por la posada. Imágenes que no han sido publicadas, que son inéditas y que en algún momento serán publicadas, les advierto, compañeros. No empieces con tus cosas. Mejor hablemos de los temas importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que lo que defiende Claudio X González es que Kimberly Clark no pague impuestos. Dice, por ejemplo, ¿con qué autoridad moral? Y creo que estoy de acuerdo con el presidente, Ramiro. ¿Con qué autoridad moral hablan estos señores que no pagan impuestos? A ver, ¿cómo ves las declaraciones del presidente? Lo que no quieren es pagar impuestos. Mira, aquí hay algunas vertientes que tenemos que entender para más o menos contextualizar lo que sucede con el tema de los empresarios mexicanos en general. Tenemos la 13ª, estamos entre las primeras 15 economías del mundo, probablemente estemos entre la 10 y la 15 en tamaño de economía. Teníamos hasta 2018 el salario número 84, salario mínimo número 84 en el mundo, cuando llegó a ser el número 16, por ejemplo, o el 12 o el 13, o sea, teníamos un poder adquisitivo encabronado hasta principios de los 70, medios de los 70, para que se den una idea. El salario era más o menos de 167 pesos en 1970, esos 167 pesos equivalían a $20 norteamericanos en estos tiempos, pero esos $20 norteamericanos equivalían a ese dólar norteamericano de 1970, equivale a $7 de los de hoy. Entonces, obviamente, el poder adquisitivo, el salario mínimo se desplomó. Y mucho de ello tiene que ver con la ambición de todos los empresarios que intentaban siempre la mayor ganancia con el mismo esfuerzo, ¿no? Al final de cuentas, esta idea que se trabajó de tener a los empresarios como los fieles a la balanza, hay que recordar lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, que metió en un solo sexenio, metió a la lista de Forbes creo que a 23 hipermillonarios, y estos hipermillonarios son los grandes llorones, son los grandes sufridores de esta transformación porque descubren que tienen que pagar impuestos como paga toda la gente, ¿no? Estamos hablando de que del impuesto sobre la renta, creo que el mexicano en promedio paga el 33%, 30%, y los empresarios pagaban solo el 2%, y ese 2% lo litigaban para que te lo regresaran al final de año. Esa es la realidad con los pinches empresarios mexicanos. Y que salgan después de más de 30 años de no pagar ni madres de impuestos, y con las fortunas que hicieron que no se las van a acabar en 10 generaciones, salgan a llorar, que ahora sí tienen que pagar impuestos, pues es que no tienen madres. O sea, qué vergüenza que después de haber sido, digamos, se haberles hecho exenciones fiscales durante tantos años, ahora no quieran pagar, ya acumularon todo ese dinero que se ahorraron durante más de 30 años y ahora quieren seguir sin pagar. Pues, o sea, dime, es un caso de ausencia progenitora, mi querido Vicente. Así es. Sin mamá, mi querido Toño, los empresarios son los grandes damnificados de esta cuarta transformación, y no porque el presidente los odie, no los quiera, sino porque les dice, somos amigos, toma chocolate, paga lo que debes. Y es lo que no quieren personajes como Claudio X González, dice el presidente en la mañanera. Fíjate, Vicente y Ramiro, que precisamente ilustrándome con el Chairo Ilustrado, he podido responderle a muchos conservadores, ultraderechistas,
que verdaderamente detestan todo lo que huele a López Obrador y todo lo que huele a la izquierda, que hasta nos llaman satánicos, imagínese usted, que nos ven pues más rojos que los rojos. Les he contestado algo que los desarma siempre, porque hay muchos que se creen absolutos fifís, cuando los fifís son los más poderosos de los poderosos, los más ricos de los ricos. Y lo que los desarma siempre es el hablar de los impuestos. El decirles a estos pobres bobos que si en algún momento ellos cuestionarles, les han perdonado sus impuestos. Así sean empresarios, así tengan dinero, así sean medio riquillos. La mayoría de ellos puede decir, no, pues a mí nunca me han perdonado mis impuestos y tengo que pagar muchos impuestos por mi trabajo o por mis empleados o X o Y. Yo les digo, bueno, pues los que están arriba, esos a los que ustedes defienden, nunca pagaron impuestos. Llevan años, décadas, sin pagar impuestos. ¿Cómo explicar esta situación al común denominador de los mexicanos? El decirles, oigan, los impuestos funcionan efectivamente para satisfacer las necesidades de un pueblo, no de un gobierno, de un pueblo, al hablar pues de servicios básicos, incluso de programas de bienestar, de justicia social, pero en esencia de servicios básicos y tal vez aspirar en algún momento el tener algún tipo de educación, no educación, de salud universal. No me gusta utilizar la palabra socialismo porque, bueno, aún más nos destruyen con eso, nos atacan con eso, ¿no? No socialista, sino universal, gratuita, para todos y para todas, ¿no? Y para eso funcionan los impuestos y se tienen que utilizar de estas formas. Y los más ricos de los ricos, esos a los que ustedes defienden, pues no están pagando sus impuestos. Yo le quiero agradecer, por este tipo de ideas que surgen a Ramiro después de leer El pequeño Chairo Ilustrado. Oigan, a ver, dice el presidente quién pompó. Y si me estaban escuchando con Nancy Flores durante nuestra conversación, yo digo, ¿por qué se arrugan? ¿Por qué se arrugan esos que tanto hablaron de la casa gris o siguen hablando de la casa que rentó el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston y no hablan de las 13 propiedades que le encontraron? Le encontraron más propiedades que a la Sábila, a Loret de Mola en la Ciudad de México. ¿Con qué autoridad moral Loret y Claudio X critican pues a su hijo? Y creo que el presidente tiene razón en respingar y decirlo claramente. Y oye, ¿y las Aristegui y los grandes periodistas dónde están para cuestionar estos financiamientos turbios y estas casas cuantiosas propiedades de Carlos Loret de Mola? Me parece muy extraño, mi querido Ramiro. Sí, la verdad es peor que el César Gutiérrez cantando en el karaoke, mi querido Toñito. Hay que ser bastante burdo, bastante tonto para no entender que en esa circunstancia en particular, en todo esto que hemos visto a través de todos estos años, en toda la suma de intereses creados a través de la ganancia por la ganancia, a través de la obtención de bienes de lujo, que en el caso vender, o sea, lo que habíamos hablado, Vicente, hace un tiempo ya, las ficheras del periodismo, porque fichan por una lana, levantan el dedito como las cantinas, y dicen, pues, ¿a cuánto me pagas esta pieza? Yo la bailo como tú quieras, y luego descubres que son hipermillonarios. También está Ricardo Alemán, que Ricardo Alemán ha ganado un chingamadral de dinero diciendo puras pendejadas, y todos ellos, lo que se plantea siempre es que hay esta idea del periodismo mercenario, como decía hace un momento Nancy Flores, como bien lo dijo Richard Kapuscinski en Los cínicos no sirven para este oficio, retomando, quizá Toñito pueda profundizar el tema del periodismo. Y son estas personas que todavía hay mucha gente, un mercado que les crea a Loret y que los defienden y que en Twitter nos atacan y nos dicen, ustedes come cuando ustedes reciben dinero del gobierno. A mí me han exigido que transparente mis ingresos y yo me río porque digo, mis ingresos son mucho más modestos de lo que ustedes creen. Pero ustedes son unos tontos porque nosotros defendemos una causa y la causa es que de aquí que nos muramos,
vamos a morir con la cara al aire porque sabemos que lo que estamos haciendo es en beneficio del país. A nosotros nos interesa, obviamente, desde el portal de Sin Censura y todos los colaboradores, Toño, tú, yo, Ceci, David, todos, nos interesa sobre todo decir la verdad sin ambajes y obviamente pues de algo tenemos que vivir. Pero en el caso de estos cabrones que descubres, como tú dices, que descubres que Carlos Loret tiene más propiedades que el nopal, que la sábila, dices, no manches, o sea, un tipo de esta absoluta mediocridad tiene tanto dinero, como igual que López Dóriga, oiga usted, aquí me acaban de chocar mi yate, oiga usted, estos cabrones son los líderes, Raimundo Riva, Payaso y todos ellos, y dices, ¿cuánto dinero es suficiente para estos imbéciles? No sé, Vicente, de repente es como que ya resulta hasta vomitivo seguir escuchando que se le siguen acumulando propiedades a estos pendejos y que no tienen ningún ápice siquiera de moral, de ética para decir, señores, pues nosotros somos mercenarios. Y el problema es que mucha gente se compra la idea de que son periodistas de verdad cuando nunca lo fueron, mi querido Vicente, mi querido Toño. ¿Cómo ves, Toño? 13 propiedades de Loret, casi nos llega a nosotros. Tú tienes 22, yo tengo 28. Híjole, nos está haciendo muy dura la competencia, Loret, ¿eh? Ya ves que dicen que somos chayoteros de este gobierno y con la penetración de Sin Censura nos pagan bien chingón el chat. Nótese mi sarcasmo. El problema, Vicente, Ramiro y público consentidor, es que se está tratando de seguir manteniendo a Carlos Loret de Mola en el nicho de los periodistas. Cuando el tipo, yo tengo que insistir con eso, es el junior de un junior. Su papá fue un juniorzazo, ¿no? Hijo de un gobernador en Yucatán. De inmediato lo metieron cuando era jovenzuelo a un programa taurino, imagínense, además de todo taurino. Y lo mismo pasó con Loret. Hubo una diferencia absoluta entre Loret de Mola y su papá, que su papá abierta y descaradamente se hizo el periodista y a la vez el político, porque como ustedes bien saben, intentó ser presidente municipal de Mérida sin ningún tipo de éxito en esto, que bueno para pues la gente que vive ahí. En el caso de Loret de Mola, como todos en su familia, bueno, pues estudia en una de estas universidades, en el ITAM, estudia economía, y saliendo, lo meten a un medio de comunicación de un conocido periodista, y de ahí salta de inmediato a Televisa, donde se convierte supuestamente de inmediato en corresponsal de guerra, algo que Jaime Hernández va a decir, pues eso es imposible, ¿no? O sea, que casi saliendo de la carrera te pongan de corresponsal de guerra, porque intentaron crearle una personalidad con la cual pudiera quedar como el representante de los medios en México, pero vamos, los mexicanos no somos tontos y supimos de esto desde un principio. Hoy queda más que clara esa situación, que Loret de Mola no es periodista, es empresario, es productor, es político, sobre todo es político, y a lo mejor es, pues vamos, dueño de muchas propiedades, pero no es periodista. Cualquier otro tipo de cosas, no es periodista. Yo sí podría cuestionar de dónde le salieron esas 13 propiedades solamente en la Ciudad de México, porque dudo mucho, Vicente, Ramiro, público consentidor, que solamente su esposa y él hayan dicho, oye, mi vida, ¿vamos a tener nada más casas y depas en la Ciudad de México? Pues no, obviamente van a tener más en muchas partes más, ¿no? O sea, yo eso dudo muchísimo. No cuestiono que haya obtenido esto de alguna forma, incoherente, de alguna forma ilegal, si lo quieren ver así, pero sí tendríamos que considerar, pues, que el tipo es un junior de un junior y que es parte de esas esferas del poder. Yo lo que cuestionaría más sobre Loret es que lo sigan encumbrando como el representante de todos los periodistas, el que ha sido amenazado, el que se enfrenta a una campaña cuando no es periodista, es tal vez lo peor de lo peor en cuanto a periodismo se refiere. Y para cerrar, les propongo esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, a mí ni me metan. Yo no tengo nada que ver en el show de Sandra Cuevas. Pero eso sí, se pasó la señora. ¿Cómo que mando a desaparecer críticos, periodistas? Dice el presidente, se pasó. Y luego hace referencia a Chumel, que además, bien pendejo, dice,
que ya lo posicionó, lo candidateó el presidente. No, se burló de él, pero hasta para eso son mensos. Menciona a Chumel Torres como posible presidenciable desde la oposición, pero que a mí no me metan en la denuncia, la que interpuso Berta Carabeo, la senadora de Morena por Chihuahua, contra el misógino comediante Ramiro. Una de las muestras más avanzadas de inteligencia es el uso de la ironía y del sarcasmo. Obviamente, cuando uno no entiende que muchos de los comentarios del presidente están hechos en clave negra, esto es, que se está burlando entre líneas, y que obviamente las personas que tienen una educación lectora y una educación de vida entienden que no lo dice en serio, aunque tenga la cara más seria, pues obviamente es donde te falta esa parte del desarrollo cognitivo. Le falta desarrollo cognitivo al Chimuel, porque no entiende que obviamente es una soberana burla. Es una burla que Gabriel Cuadri se quiera posicionar como candidato, es una burla que Lili Tellez se quiera posicionar como candidata. Es una total y absoluta burla. Damián Cepeda, el ex líder del PAN, lo dijo. O sea, Morena tiene monopolio en la sucesión presidencial en el 2024, no nos hagamos pendejos. O sea, nos vamos a llevar una arrastrada. Yo por eso lo digo en Twitter. Tienen que aprender los de la derecha, porque sigo preguntándome yo, ¿qué propone la derecha que pueda ser mejor que este gobierno? Obviamente hay que recordar también a Kenia López Rabadán llorando por los programas sociales, cómo se le ocurre al presidente hacer las cosas bien y ayudar a los mexicanos. Eso tiene un claro tinte electoral, y yo siempre les digo, yo no conozco ningún partido político que se haya constituido para una sola elección y que después desaparezca. Pues obviamente si un partido político, si un régimen de gobierno hace las cosas bien, pues tiene derecho a ser votado de nuevo. Es esta parte de la, digamos, del analfabetismo político, de la peor generación del PAN de la historia. Los tiene en la posición en la que los tienen. Ahora, de nuevo, Sandra Cuevas, Chumel, señores, ubíquense. Necesitan unas pastillas de Ubicatex. No hay país en el mundo donde la gente no entienda cómo funciona esta ironía fina que maneja el presidente, y esa ironía fina que maneja el presidente es obviamente fruto de incontables lecturas. Haría falta llevarlos a la escuelita de nuevo los panistas, pero no la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? A una escuelita de verdad, para que ellos entiendan que hay cosas que deben de funcionar de otra manera, y las cosas como funcionan, en cierto sentido, es educándose de nuevo. Ese es el tema que tenemos pendiente, el tema de reeducar a la gente, sobre todo también desde la Cuarta Transformación tenemos que educar. Por cierto, ya pronto, espero que en un mes o dos ya salga Cartas a un Facho, que es la segunda parte del Pequeño Chairo Ilustrado, y pues ahí les vamos a seguir educando a la 4T con todos estos temitas pendientes, mi querido Vicente. Y Sandra Cuevas, señora, usted rompió un récord, 4 meses y ya la suspendieron. Yo creo que es un asunto insólito en la historia del país. A una alcaldesa que ganó y que la suspendan a los 4 meses es porque, a tiro, señora, usted tiene que ser muy, muy mala. Y Chimuel, pues atente a las consecuencias de tus comentarios. Parte de ser viril, de ser hombre, tiene que ver con aceptar las consecuencias de tus actos. Cuando tú dices algo absolutamente desproporcionado, aprende a disculparte y vas a ver que la vida te va a ser mucho más ligera, mi querido Vicente. Vamos cerrando con tu reflexión, con tu comentario, Toño. Fíjate, Vicente, Ramiro, que aquí no estoy muy de acuerdo contigo y con Ramiro, y a lo mejor con muchos miembros de la audiencia. A mí sí me preocupa que se haga este tipo de planteamientos, porque tú bien lo sabes, tú lo sabes perfectamente, Vicente. Nuestro maestro y mentor Jorge Metey siempre nos dice: ten cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Y al tener al presidente López Obrador constantemente burlándose de José Manuel Torres, no sé cómo se apellida, alias Chumel, ¿no? Porque pues ya enfrenta este tipo de consecuencias. Y al plantearlo como tal vez el candidato de la ultraderecha hacia 2024, a mí me llega una preocupación clara al pensar en personajes como Enrique Peña Nieto, como Samuel García, y situaciones que también se transmutaron en realidades para ciertos países. Una que al fin y al cabo fue positiva, desde mi punto de vista, en la presidencia, por ejemplo, de Guatemala con Jimmy Morales, lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, que tienen pues sí, yo creo que el equivalente de Chumel Torres como presidente. Mira, yo insisto con eso, yo sigo condenando la guerra en Ucrania, sigo condenando la invasión de Rusia a Ucrania, estoy condenando lo que están haciendo los rusos, pero
siempre he pensado, bueno, no siempre, en esta situación tan terrible que enfrenta Ucrania frente a Rusia, a mí me da la impresión que es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros los mexicanos cuando Estados Unidos nos invadió en 1846. Me parece que es exactamente lo mismo. Había colonos de los Estados Unidos en Texas queriéndose separar, queriéndose unir a los Estados Unidos. Estados Unidos de una manera terrible nos invade a los mexicanos y teníamos en la presidencia un verdadero pendejo, a uno de los peores presidentes que hemos tenido, a Antonio López de Santana. En ese momento mucha gente lo reconocía como Don Chinguetas, ¿no? Y era el típico muy mediático, ¿no? En ese entonces, gracias a Lucas Alamán, era Don Chinguetas en ese entonces. Y decían, miren, este cabrón se llevó un ejército desde la Ciudad de México hasta Texas, ¿no? Pues es un chingón. Así como hay con Zelensky, ¿no? Que dicen, este güey, mire, se pone el uniforme militar y se le pone el tú por tú a Putin y la chingada, híjole, pues eso sí, quién sabe. Yo no me tomaría tan a la ligera la broma del presidente López Obrador. Yo ni lo pondría como candidato. Imagínense que en algún día los mexicanos tengamos esa desgracia de tener un presidente como Chumel Torres. Dios nos libre. Pues mi querido Toño, ¿por qué no cerramos? Por cierto, invitando a tu canal. Tienes tu propio canal, sigues subiendo contenido. Ya no, pero estoy pensando en regresar muy, muy pronto y hacer entrevistas más bien de perfil. De hecho, qué bueno que lo mencionas, te voy a echar el agua aquí enfrente de todos. ¿Qué te parece que muy, muy pronto le damos la regresada a ese canal con Toño Ruiz? Porque quiero irme a una situación como muchísimo menos política, a hablar de las realidades de la gente, lo que tú y yo platicamos detrás de cámaras muchas veces, no quedarnos solamente con la parte periodística, la parte histórica, sino pues la persona. Entonces, ¿qué te parece, Vicente, que muy pronto te das una vuelta por ahí, con Toño Ruiz, y me cuentas por qué estudiaste periodismo, por qué estás en los medios de comunicación, por qué ya no decidiste seguir con el magisterio, cuál es tu comida favorita, etcétera, etcétera? Ya sé que te iba a decir una peladez, pero nos gustaría muchísimo a mucha gente conocer este tipo de cosas, y por supuesto que la invitación también está abierta para Ramiro, a quien ya le conozco muchos de sus gustos, al menos etílicos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Muy pronto reactivas, o sea, sigue abierto, la gente se puede suscribir a Con Toño Ruiz, pero muy pronto reactivamos que suba sus contenidos para apoyar al buen Toñito. Y claro, lo anunciamos aquí en Sin Censura, pero sí te pueden seguir en Twitter también, Toño. Así es, en Twitter estoy como @JAntonioRuizH. Écheme la mano, estoy muy, muy cerca de los 70,000 seguidores, eso no lo puedo creer. De pronto me di cuenta que yo tenía ya tantos seguidores y dije, pero ¿cómo? Tengo en estos momentos 69,900 y tantos seguidores, así que, por favor, suscríbase y sígame ahí en Twitter, en @JAntonioRuizH. Imagínense, tengo 69,939 seguidores en este momento, no lo puedo creer, de verdad, pero pues écheme la mano con los 61 que falta, por favor, para que lleguemos aunque sea a los 70,000. Órale, pues ahí está la invitación, y mi querido Ramiro Padilla Tondo, también te invitamos a ti para que compartas tus proyectos y para que la gente esté al pendiente de lo que haces. Por supuesto, mi querido Vicente, hoy estaré dando una conferencia en la Galería de Edgar Leal, aquí en Monterrey, a las 8 de la noche. La conferencia es titulada de Cómo la derecha perdió la guerra cultural. A ver si producción tiene por ahí el póster. Y yo también, igual que Toño, pues yo no soy tan influyente, pero estoy a punto de llegar a los 20,000 seguidores en Twitter, @Ramiro Atondo, y también mi cuenta alternativa, @Chairo Ilustrado. A la gente en Estados Unidos, los que han comprado el pequeño Chairo Ilustrado, se los agradezco mucho, está disponible a través de Amazon. Muchas gracias por la gente que ha seguido comprando el libro, nos ayuda mucho a seguir de gira. Y pues nos vemos, vamos a tener aquí la agenda, mañana vamos a estar en un lugar cultural en Monterrey, se los hago saber más tarde. El viernes presentamos el libro de Cuando la posverdad nos alcance, del doctor Francisco Sepúlveda Cañamar, una mente muy lúcida en Monterrey, una luz dentro de tanta oscuridad entre los regios.
y el sábado estaremos en el Aguizote presentando mi libro El Pequeño Chairo Ilustrado. Te mando un abrazo, Toño, y nos ponemos de acuerdo para ir a tu programa y echar desmadre, y pues obviamente hablar de otros temas existencialistas tardíos, hablar de Jean-Paul Sartre, hablar de Albert Camus, hablar de Kierkegaard, hablar de Heidegger, hablar de lo que tú quieras, de Hegel, lo que tú quieras, cabrón. Tú dime y vamos. Híjole, vamos a hablar, yo creo que de cosas muy, muy profundas, como aquí en aquella ocasión, mi querido Ramiro. Si quieren los invito a la plaza y nos tomamos un pinche café, cabrones, ¿eh? Ya, cálmate, pinche Vicente. Ya, por favor, ya. Nos vemos al rato, Ramiro, nos vemos al rato, Toño. Cabrón. Bueno, ahí está el Toño, el buen Toño Ruiz, que recuerde, desde las 6:30 de la mañana lo espera todos los días para las noticias del momento y el previo de la mañanera, y se sigue trabajando, como usted ve, hasta tarde para aportarle a estos contenidos sin pelos en la lengua, sin censura. Para